Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda el hermano Leisbio Briones, perteneciente a la Iglesia Pentecostés Remanente La Hermosa. Para que tengan un poquito de conocimiento, quien está a cargo o quien está al frente de esta iglesia es nuestro pastor Nery Briones. Estamos bajo sujeción de él. ¿Y por qué le hago esta breve introducción? Para que ustedes sepan quién es que nos pastorea, porque hay muchos que no se sujetan, hay muchos que no quieren estar bajo sujeción. Entonces, ese ha sido el gran problema hoy en la actualidad, como tantas personas hoy en día lo vemos como llaneros solitarios y no se someten a alguien. Entonces, le decía que nuestro pastor Nery Briones ha sido quien nos ha capacitado, ha sido quien nos ha guiado, ha sido quien nos ha enseñado la palabra. Primeramente gracias a Dios y gracias a Él, porque Él nos ha podido guiar, nos ha podido capacitar, nos ha podido enseñar un poquito más de la doctrina, de la sana doctrina, de la sana palabra, de la senda antigua, la cual estamos los pentecostales. También agradezco la oportunidad, ya que cuento con el permiso de Él para poder yo hacer este video, poder impartir un poquito el mensaje del Señor, y le enviamos un saludo fraterno también allá donde Él esté. Que el Señor me le bendiga grandemente a Él y a su familia. Como es de mí, en lo personal, todas las mañanas yo leo la palabra de Dios, por lo menos así sea un versículo de la Biblia, y el versículo que hoy día por el cual Dios me habló es en 2 de Timoteo 1, verso 6 y verso 7. Y dice, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero iniciar con una introducción, ya que yo consulté algunas palabras que se menciona aquí en este pasaje bíblico, y es la palabra miedo. Miedo tiene dos definiciones principales: una emoción angustiosa provocada por un peligro, una amenaza o un mal inminente, ya sea que la amenaza sea real o imaginaria, y un temor reverencial, como en el temor del Señor. Teniendo presente esto, vamos a meditar en que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La otra palabra es la palabra cobardía. Cobardía viene del griego deiliao, que significa ser tímido, miedo. Como bien es traducida la palabra, denota cobardía, temor y timidez. Entonces, amados hermanos, vemos cómo en este pasaje bíblico un viejo pastor exhorta a un joven pastor. Y no es más que decir de que esta palabra, estas cartas, fueron escritas por el apóstol Pablo. Si bien es cierto, 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito son epístolas pastorales, en donde nos damos cuenta cómo este viejo pastor, que es Pablo, exhorta a un joven pastor, que es Timoteo. Y es que Timoteo está pasando por tantos problemas, por tantas adversidades, por tantas dificultades. Se le ha complicado el camino a Timoteo. Timoteo, si bien es cierto, es un inmaduro, si se puede decir, porque apenas él está iniciando el ministerio. Él está iniciando recién este camino al ministerio del pastorado, y es un poco inmaduro en la fe. Entonces Pablo lo aconseja, lo exhorta severamente, y aquí es para algunos, porque algunos no se quieren sujetar, algunos solamente quieren andar por ahí predicando sin sujetarse a nadie.
sin rendirle cuenta a nadie. Ellos dicen solamente le rindo cuenta a Dios, pero aquí nos damos cuenta en la realidad de que cómo Timoteo se sujetaba a su pastor principal, en este caso Pablo, y lo exhorta severamente. Hoy en día en las congregaciones, cuando se lo exhorta a alguien, se va triste, se siente incómodo ya estando en la iglesia por una simple exhortación por parte del pastor. Cuando entendemos que esa exhortación nos vale para madurar en el camino del evangelio. En la primera carta de Pablo a Timoteo, él le da instrucciones detalladas sobre cómo debe verse y funcionar la iglesia local. Para cuando llegamos a la segunda carta, que es en la segunda carta que nos hemos detenido para poder meditar un poco de la palabra del Señor, y vemos que Dios le da instrucciones de cómo debe funcionar la iglesia local, cómo debe ser guiada la iglesia. Pablo es consciente de que está pronto el final de su vida, se acerca el final de su vida, y le está escribiendo a Timoteo nuevamente como un último estímulo, como lo último que ya está viviendo Pablo. Le incentiva a mantenerse en la fe y seguir adelante. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Timoteo se le dice todo esto porque es un joven que puede luchar contra todo esto. Para cuando llegamos en el verso 7, que es en el verso en el que nos hemos detenido, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos damos cuenta de una lucha que tuvo Timoteo, una lucha con un espíritu de temor, con un espíritu de miedo. Parece que Timoteo tenía una personalidad tímida, como muchos cristianos hoy en día que son tímidos. ¿Se ha dado cuenta usted de que cuando el pastor le dice para que cite un pasaje bíblico, nadie se atreve a decir un pasaje bíblico en público? Todo el mundo es con temor. Tantos cristianos que hoy vemos en la actualidad que son tan timoratos que ni con un poquito de empeño quieren buscar a Dios, ni con un poquito de empeño incentivan por meterse en las cosas del Señor. El pastor a veces, cuando dice para que lleve un mensaje de la palabra del Señor, dice no puedo, me avergüenzo, tengo miedo, soy tímido. Entonces, tantas personas que son tan timoratas en este caminar del creyente, del cristiano, porque a mi corta edad yo he visto tantas personas que se han quedado en el camino por miedo, por vergüenza, por dificultades, por adversidades. Y este es un claro ejemplo, cómo este espíritu de timidez le estaba ganando territorio a Timoteo. Timoteo tenía una personalidad tímida. Si bien es cierto, estaba iniciando su camino en el ministerio, pero era una persona tímida. Una persona que cuando quiso decir o cuando estaba hablando las cosas severamente, como tal y como está escrito en la palabra, la gente se le molestó, la gente se le tiró para atrás, y es por eso que él tiene un espíritu de cobardía, porque la gente se le levantó. Y ese es el problema de grandes personas que muchas veces ponen la confianza en las personas. No, ellos dicen, si se van, ¿con quién me quedo? ¿Con cuántos miembros me quedo? Entonces ese es el problema de grandes pastores hoy en día, que alivianan la palabra, tiran pan dulce desde los altares para que la gente se sienta conforme a la palabra de Dios, mas no predican como es la palabra del Señor. Entonces una persona con un espíritu de temor o timidez puede evitar proclamar el evangelio o defender la verdad de la palabra del Señor. Claro que sí. Todas estas personas que hoy en día vemos que tiran pan dulce desde los altares, yo creo que no son llamados por Dios, porque Dios nos mandó a predicar un evangelio severo,
de que sin santidad nadie verá al Señor. Arrepentidos y convertidos, o si no, todos van a perecer de la misma manera. Es lo que dice la palabra del Señor. Hay que predicar la palabra tal y como está. Y vemos hoy en día tantos charlatanes, tantos apóstatas de la fe cristiana, como anteriormente, yo digo que no son llamados por Dios, porque anteriormente, si bien es cierto, pudieron haber predicado tal y como está la palabra, pero a mitad de camino se desviaron, nunca fueron llamados por Dios, porque el evangelio hay que predicarlo tal y como está escrito, a los blancos blanco, a los negros negro. No hay que ocultar nada, aunque se molesten las personas, aunque se moleste la gente. Juan el Bautista tuvo que pagar un precio altísimo, que fue la muerte, porque él exhibió públicamente el pecado de aquella persona y le mandaron a cortar la cabeza. Entonces, amado hermano y amigo, esto sucede debido a una inminente sensación de amenaza o peligro, ya sea real o imaginario. Sin embargo, se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Vamos a Marcos 9, 23, a ver qué dice la palabra. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Otra forma de pensarlo es que temen a las consecuencias de sus acciones cuando este miedo toma el control a hacer la obra del reino de Dios. Aunque sigue siendo importante, pasa aún del reino de Dios, aún sigue siendo importante, pasa a un segundo plano. Esta persona se paraliza y se vuelve ineficaz. Tantas personas que vemos hoy en día en las iglesias que son ineficaces, no tienen eficacia. Hace poquito les dije que tantos apóstatas de la fe hoy en día, parados en los altares, que ya esa palabra no hace efecto la palabra, porque se dedicaron más a engordar sus propios bolsillos en vez de decir la verdad. Esa palabra no tiene eficacia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, amado hermano, como le decía, tantas personas que hoy en día, charlatanes del evangelio, tantos apóstatas de la fe, andan por ahí predicando suavidades, andan por ahí predicando cosas suaves, cosas de misericordia, cosas de amor, cuando la palabra nos manda a predicar el evangelio como es. Y a veces todo esto ocurre por la cobardía, porque la gente se le levanta, como le dije. El pueblo muchas veces no quiere escuchar palabra de lo alto, pero aún así hay que predicar la palabra tal y como está. ¿Se recuerda usted cuando el pueblo de Israel no quería comer maná del cielo? Lo mismo estamos viviendo hoy en día. La gente ya no se conforma con la palabra como es, quiere que solamente le suavicen la palabra. Y Pablo le recuerda a Timoteo y a nosotros. En cierto tiempo Pablo le recomendó a Timoteo, pero esta palabra nos sirve a nosotros como reflexión, que cuando se trata de predicar el evangelio o trabajar para el reino de Dios debemos hacerlo con valentía y de nuevo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía. Si recuerdas, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, a menudo oraban pidiendo valentía y de nuevo. Para que usted tenga conocimiento, vamos a Hechos 4:29, que es lo que yo le estoy hablando, que en la iglesia primitiva oraban constantemente pidiendo valentía, y esto hacía de que podían predicar con denuedo. La palabra era aceptable hacia los demás, pero hay que buscarlo con la oración, con el ayuno, con el congregarse. Hay muchos por ahí que dicen que no hace falta congregar, pero la palabra de Dios dice otras cosas.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a Hechos 4:29, que es lo que él hablaba sobre la iglesia primitiva. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que nos retractemos de proclamar el Evangelio, sino que le declaremos con valentía, incluso frente a la oposición o la persecución. Y aquí en este punto yo me quiero hacer un breve paréntesis y quiero explicarle, porque muchas veces la gente está confundida diciendo que el Evangelio es fácil. ¿Quién te dijo que el Evangelio es fácil? Si la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, hay que pararse firme, hay que pararse duro en este caminar. ¿Quién te dijo que esto iba a ser pétalos de rosa o que iba a ser puro camino fácil? No, si en este camino van a haber cosas difíciles. Más aún, hasta los de tu propia familia se te van a levantar. Si el espíritu de la timidez se apodera de ti, darás un paso atrás. Pero cuando el Espíritu de Dios se apodere de ti, avanzarás con el poder de hacer la voluntad de Dios. Salmos 34:19. Salmos 34:19. Y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Santo es el Señor. Y quiero citarle algunos pasajes que nos motivan a no tener temor. Por ejemplo, Isaías 41:10, Isaías 41:13, Salmos 27:1, Primera de Pedro 3:14. Y aquí he anotado algo muy importante, 3 puntos fundamentales. ¿Cómo podemos hacer frente al miedo? Santo es el Señor. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que lidiar, tarde que temprano vamos a tener que lidiar con el miedo. Cuando esto sucede, aquí existen las respuestas, que son 3 puntos que yo he anotado. Primer punto: Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, por tanto, echemos nuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Santo es el Señor. Muchas veces es necesario que pongamos en oración todo lo que estamos pasando, todos nuestros problemas, todas las adversidades por las que estamos pasando. Es necesario que se las contemos a Dios, porque la palabra de Dios dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces hay que contarle al Señor por todo lo que estamos pasando, por las cargas, las adversidades, los problemas que muchas veces nos agobian. Hay que contárselo al Señor. Ese es el primer punto. Segundo punto: Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía. Por tanto, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Primero, contarle al Señor sobre nuestra ansiedad. Luego, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:31, que es lo que yo hace poco le mencioné, que la iglesia primitiva buscó ser llena del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego de estos 2 puntos viene un tercer punto, que es: debemos confiar en Dios. Primero, como se lo mencioné, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él.
contémosles al Señor. Segundo punto, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y como tercer punto, debemos confiar en Dios. Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Ve cómo se da cuenta? También nos damos cuenta cómo el salmista David estaba pasando por una de las terribles circunstancias de su vida también. Y él dice, en el día que temo, yo en ti confío. Bendito sea el nombre del Señor. Son los 3 puntos claves para poder vencer el miedo. Se los repito nuevamente. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, 1 Pedro 5:7. Segundo punto, buscar ser lleno del Espíritu Santo, Hechos 4:31. Y como tercer punto, tenemos confiar en Dios, Salmos 56:3. Dios me les bendiga, amados hermanos. Espero que este corto mensaje, esta corta meditación, haya podido ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, para aquellos que a lo mejor ya quieren renunciar, quieren tirar la toalla, quieren hacerse a un costado, pero hoy Dios te dice que deje todo espíritu de cobardía, todo espíritu de timidez y aprenda a confiar en Dios, que ahí está la respuesta. Pronto Dios te va a hacer levantar bandera de victoria, pero siempre y cuando estemos en constante oración, en constante confianza al Señor. Que el Señor me le bendiga grandemente, mis amados hermanos y amigos.